Cuando yo era pequeño, lamentablemente sufrí en muchas ocasiones la desaprobación de mi padre. No contaba con un padre debido a su carácter difícil que me apoyara, que me aupara o que me incentivara a conocer más el mundo, sino más bien contaba con su desaprobación. Era como yo pensaba que él estaba apuntando a mi fracaso en vez de a mi victoria. Y esto trajo como consecuencia que empezó a crear una fortaleza aquí en mi cabeza, un sistema de pensamiento que a la larga trae consecuencias y que si nosotros no nos damos el tiempo de poder identificarlos, se empieza a tomar control, empieza a demandar autoridad y empieza a nosotros esclavizarnos. Cristo estaba consciente de las fortalezas que se formaban en sus oyentes y en nosotros. Por esa razón, en Mateo 6, cuando él habla con relación a la limosna, al ayuno, a la oración y al dinero, él primero apunta a las fortalezas que ya nosotros tenemos en nuestra mente. No hagan esto, no acumulen riquezas, no oren de esta forma. Cuando hagas esto, no lo hagas de esta forma. Él primero está desprogramando. ¿Por qué lo está haciendo de esa forma? ¿Por qué Cristo primero ataca la fortaleza ya en nuestra mente para luego enseñarnos correctamente? Porque de esa forma evidencia, hace visible un sistema de pensamiento que ya tenemos que nos hace daño. Por ejemplo, cuando él habla del dinero, él dice, no acumulen riquezas donde la polilla y el orín corrompen. Y después dice, ¿por qué razón no debería ser así? Entonces, está evidenciando que quizás en algunas oportunidades para personas ya dejaron de colocar al dinero como un instrumento, sino lo convierten en un señor. Eso puede ser una fortaleza mental negativa. Con este contexto, yo quiero que vayamos a 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas significa un recinto fortificado, como un castillo, una ciudadela amurallada. Y Pablo, para dar un poquito de contexto, por qué razón él está diciendo lo que está diciendo, Pablo escribe 2 Corintios 10, 11, 12 y 13 para vindicar su apostolado. ¿Por qué razón? Porque en esa iglesia, la iglesia de Corintios, que por cierto él fundó, empezaron a aparecer superapóstoles. Él los llama así, eran falsos apóstoles que empezaron a contrarrestar y a menospreciar la doctrina que Pablo había fundado. Y Pablo era un hombre pobre que ganaba muy poco dinero con trabajos manuales, a diferencia de estos superapóstoles que eran adinerados. Pablo era poco impresionante, estos maestros eran exitosos. Pablo sufría y constantemente padecía persecuciones, estos maestros eran admirados. Pablo no era un buen orador y estos falsos apóstoles eran muy elocuentes. En medio de este contexto, por eso es muy importante estudiar la Biblia y estudiar el contexto. ¿Quién escribió? ¿Por qué escribió? ¿Para qué escribió? ¿A quién escribió? ¿Cuándo escribió? Todas estas preguntas te ayudan a estudiar mejor la Biblia. En medio de todo este escenario que estamos viendo, donde se encontraba Pablo, donde habían personas que dicen, no eres lo que dices ser, nosotros podemos hacer espejo con Pablo. ¿Cuántas veces hemos lidiado con personas que nos menosprecian, personas que nos desacreditan, personas que nos atacan, personas que te dicen, no, tú no eres eso, personas que te mandan a callar, que no confían en ti? ¿Y cuáles son las consecuencias de estar en una posición tan parecida a la que Pablo estaba? Hay menosprecio, hay rechazo, tienes temor a que te olviden y estás constantemente siendo comparado. Qué desagradable situación. No eres quien eres.
no vales nada, no mereces nada. ¿Cuántas veces habitamos en esos pensamientos? ¿Cuántas veces vemos situaciones y esas situaciones nos llevan a un pensamiento que pareciera ser como un latigazo que nos estamos dando nosotros mismos? Nos estamos autoflagelando con una sensación de poco valor, de poco reconocimiento. Y si nos vamos al presente y queremos estudiar por qué razón te sientes como te sientes, de dónde vienen esos malos pensamientos, es importante nosotros hacer un contexto de nuestra vida. Es importante tener un tiempo para meditar en quiénes somos, cuál es nuestra historia, porque vamos tan rápido que se nos olvida mirar hacia atrás. Traumas de la niñez, maltratos, abusos. ¿De dónde proviene esa fobia? ¿De dónde proviene esa baja autoestima, esa inseguridad, esa sensación de menosprecio? Son situaciones que nos permiten a nosotros entrar en un estado de introspección para poder debatirlas. Esta propuesta y esto que está diciendo Pablo en 2 Corintios 10:4, que va a derribar esas fortalezas, y esas fortalezas muchas veces son mentales, está avalado también con una ciencia que se llama la neurobiología, en la cual dice que nuestro cerebro es altamente maleable, se puede moldear o trabajar fácilmente. Los impulsos que yo recibo o que tú recibes dejan una huella en nosotros. Si tú estás constantemente exponiéndote a una música, esa música tiene el potencial de modificar tu forma de pensar. Lo mismo con películas, con amistades, con situaciones, con sistemas. Son impulsos que percibe tu cerebro y que pueden crear, tan poderosos son que crean, científicamente comprobado, nuevas sinapsis, modifican tu forma de pensar. Para dar un ejemplo, hace unos días estaba conversando con una joven de 17 años y ella me cuenta, fundamentado en sus conversaciones con sus amistades de sus pares, que para ellos es normal algo que la Biblia llama pecado. Quiere decir, lo que la Biblia condena como pecado, para ellos lo ven normal. Ellos no lo ven como algo malo, ellos no lo ven como están transgrediendo una ley, y fue tan honesta. Y no es de sorprendernos. No es de sorprendernos cuando nuestros hijos, nuestros familiares, nuestras nuevas generaciones dicen: ¿pero por qué te desagrada esto? ¿Pero por qué van a irse al infierno? ¿Pero por qué razón lo llaman pecado si es normal? ¿De dónde proviene ese pensamiento de normalizar lo que es normal? De fortalezas que están en la mente de estos jóvenes que están siendo bombardeados por Satanás, por el mundo y su sistema demoníaco y por su propia carne. Volviendo al principio, dice: porque las armas de nuestra milicia. Hay personas ingenuas que piensan que vivimos en un mundo de paz con episodios de guerra. Quiero decirte que es todo lo contrario. La Biblia expone que nosotros vivimos en un mundo de guerra en el cual podemos tener episodios de paz. Son cosas totalmente distintas. Ya cuando comprendemos que vivimos en guerra, tenemos que tomar en cuenta cuáles son las armas que nosotros podemos utilizar para esta guerra espiritual, porque militamos en esta guerra, nos afecta, nos perjudica, interviene en nuestra vida. Y en Efesios 6:17 habla de la única arma ofensiva que tenemos para debatir, para derribar argumentos, para contrarrestar esas fortalezas en nuestra mente. Dice así: tomad también el yelmo de la salvación, hablamos de esto el miércoles pasado, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Se refiere a este libro. Cuando nosotros empezamos a profundizar en este libro, con este libro podemos atacar tanto a un oponente externo como a un oponente interno, que es nuestro enemigo en nuestra carne, que quiere construir castillos
en nuestra contra. Estos castillos no favorecen al ser humano. Estas fortalezas no protegen al ser humano, todo lo contrario. Es como un obstáculo que se asenta en nuestra mente, que no permite que entre la mente de Cristo. Es una fortaleza que está deteniendo las enseñanzas bíblicas a través de las cuales tú puedes renovar tu mente. Porque es renovando tu mente por medio de esta renovación que puedes conocer la voluntad de Dios. Y si somos creaciones de Dios, pues qué mejor opción que conocer su voluntad para nosotros. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios, se refiere a este bendito libro, es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay personas que han contribuido al crecimiento de fortalezas negativas en su mente, y son estas fortalezas las que no permiten que entre la luz santa de Cristo en su mente. ¿Cuántas veces queremos emplear algo y hay una voz que susurra, no vales? Yo recuerdo que cuando tenía que enfrentarme a estas situaciones, porque fue tanto el impacto negativo que tuvo este comportamiento de mi padre para conmigo, que yo tuve que madurarlo. Yo tuve que comprender de dónde nacía esta inseguridad que me azotaba, que me censuraba. Yo quería aprender algo y quería exponerlo, pero había un bloqueo en la conexión entre mi pensamiento y mi lenguaje, y ese bloqueo tenía la voz de mi padre. Quizás él inocentemente no supo que estaba haciendo eso, pero con la ayuda de Cristo yo pude derribar esa fortaleza. Y no solamente eso, sino que pude demostrarle en el amor a mi padre que él estaba equivocado y que esa no era la forma. Pude predicarle en vida a mi padre. ¿Por qué? Porque detecté de dónde provenía esa fortaleza y ubiqué la forma de la fortaleza. Este terreno inhóspito está en nuestra mente. La recomendación que puedo darte es que tú, en primer lugar, tú detectes en tu mente cuál es ese castillo que se ha formado aquí adentro, que te impide crecer, que te genera temor, que te genera inseguridad. ¿De dónde? ¿Cuál fue el inicio de ese miedo? Empieza a ahondar en esos recuerdos, date un tiempo de un viaje íntimo contigo mismo. Y cuando esos pensamientos te digan no vales nada, tú tienes que contradecirlo con la Biblia, porque la Biblia es nuestra arma ofensiva para defender a nosotros mismos contra la mente que puede ser influenciada por la carne, por Satanás y por el mundo. No valgo nada, pero ya va. Cristo murió por mí, entregó la vida por mí. ¿Qué mayor recordatorio que ese? Cuando tengas esa sensación, todos me están abandonando, me siento solo, no sé, siento fría esa tristeza de soledad, recordamos lo que dijo Dios a través de su palabra. Pues yo nunca te abandonaré, yo nunca te desampararé. Empezamos a contrarrestar esto. Cuando la fortaleza susurra y grita en tu mente, no puedo hacerlo, no, yo no creo que esto me salga, yo no creo que este comienzo me salga. Si tú estás en la voluntad de Dios, recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú estés sufriendo, estés padeciendo una situación compleja, que no entiendes por qué pasa, si tú estás en la voluntad de Dios, si tú crees en Jesucristo, si tú aceptas su palabra como la máxima autoridad para nosotros, la Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas nos suceden para bien. Y esto es a lo que estamos llamados conforme a su propósito.
Y de esta forma, contradiciendo estos pensamientos, empezamos a derribar fortalezas que te dicen no eres lo que dices ser, fortalezas que te mandan a callar, castillos que te quieren censurar, que te aprisionan, que te generan temor. Dios vino a darle libertad a los cautivos a través de Cristo. Cristo es nuestro libertador. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pero para poder hacer esto, tienes que tomarte en serio, en primer lugar a Dios, y en segundo lugar la situación en la que te encuentras. ¿Por qué me encuentro como me encuentro? ¿Por qué pienso como pienso? ¿De dónde proviene esta inseguridad? Proviene de que nunca conté con el apoyo de este individuo, pero cuento con el apoyo de Dios. Pero es que esta sensación de tristeza y vacío proviene también de tantos abandonos, tantas decepciones que han exacerbado y han creado una fortaleza en mi mente que me dice, yo no merezco un camino mejor. Ya va. Pero Cristo me dice, tengo que nacer de nuevo, y cuando yo esté en Él y con Él, nunca voy a sentirme solo porque siempre estará conmigo. Empiezo a contradecir y a derribar esas fortalezas que están aprisionando jóvenes, que están confundiendo nuevas generaciones, que están torturando tu vida. No disfrutas la vida, padeces en la vida, pensando en la muerte, en las preocupaciones, en si pasa esto. Estás desaprovechando cada escenario, cada día de tu existencia, pensando más en las probabilidades de frustración, de tristeza, de que no se va a dar lo que quieres que se dé. Vives aprisionado. Y esa prisión que viene y radica aquí adentro puede ser debilitada y puede ser derrotada. ¿Cómo? Recuerda lo que dice 2 Corintios 10. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Poderosas en Dios. ¿De quién es el poder? De Dios. Tenemos este tesoro en vasos de barros. La fuerza, la fortaleza que necesitas para derribar la fortaleza negativa que tienes en tu mente no proviene de ti. Y el mundo dice, tú lo puedes, tú eres el mejor, tú eres un superhombre. Te está mintiendo. Te está mintiendo. Proviene de Dios, poderosa en Dios. Y tu arma ofensiva la tienes en este libro. No cometas el error, y con esto cierro, de estos superapóstoles que querían impresionar innovando, con buena vestimenta, con elocuencias de palabra. El mundo siempre va a tener anzuelos para que tú te sientas seducido. No es que apareció otro libro, no es que esta persona, y desacreditas esto, así como desacreditaron a Pablo. Y es en este libro donde se encuentran más de 8,000 promesas para tu vida. Es este libro el que te da el manual a través del cual tú puedas derribar esa fortaleza que tienes tú o que tiene otro y que no permite que la luz penetre a su interior.